Informativo Mira TV está en ti. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Una vez más estamos con ustedes a través de la primera televisora de los Altos Mirandinos, Mira TV. Hoy vamos a estar conversando acerca de las perspectivas económicas para este año 2022 y para ello tenemos como invitado al licenciado Alfredo Dávila, quien es pues amigo de esta casa y con quien hemos tenido la oportunidad de hablar en otras oportunidades. Y justamente él es contador público colegiado y licenciado en Administración de Empresa, con posgrado en Finanzas y diplomado en Normas Internacionales de Información Financiera, y es además presidente y propietario de la firma de contadores públicos Dávila y Asociados. Con él vamos a estar hablando de este interesantísimo tema. Bienvenido, Alfredo, gracias por estar acá con nosotros. Gracias por tu invitación, Daxi, muy agradecido. Mira, en realidad hablar del tema económico para este año 2022, bueno, creo que hay varios ingredientes en esta sazón de cosas, específicamente en Venezuela, pero a veces uno percibe que esta hiperinflación que estamos viviendo, como que uno se acostumbró a que siempre va a estar ahí con nosotros. Entonces, por eso esa quisiera que fuese precisamente nuestro primer tema, el análisis que nos hagas, qué va a pasar con esta hiperinflación en Venezuela, ¿se va a controlar, no se va a controlar? ¿Cómo ves tú esta perspectiva? Ok, fíjate, lo importante que tenemos que ver ahorita es cómo se comportó la inflación en estos últimos 3 años. En entrevistas anteriores yo te he hecho mención la hiperinflación que ha vivido Venezuela, es la hiperinflación más alta del mundo, inclusive hemos superado países como Zimbabue, ¿ok? Que han tenido una inflación extremadamente altísima y que no obstante ellos hoy día se sigue manteniendo con tales inflaciones. El 2017 y 2018 y 2019, sobre todo el 2018, fue como se dice el punto más fuerte de la hiperinflación que vivió Venezuela, porque nosotros hemos vivido inflación, hemos vivido hiperinflación y también estanflación, es decir, estancamiento económico con inflación. Pero el 2018 y 2019 fue la época más fuerte de la hiperinflación aquí en Venezuela. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué nos espera el año 2022? Según los estudios, especialistas en la materia y empresas que se encargan de hacer estudios a niveles económicos y macroeconómicos, se está llegando como a la conclusión o a la hipótesis de que posiblemente ya estemos nosotros saliendo de una hiperinflación a la que habíamos vivido en el año 2018 y 2019. Es decir, el hecho de que estemos saliendo de hiperinflación no es que hemos dejado la inflación, seguimos teniendo la inflación más alta del mundo, ¿ok? Pero por lo menos estamos dejando de ser ya un país con alta hiperinflación. Las razones pueden ser muchas, ¿ok? Una de las razones, acuérdate que uno de los motores que dispara la inflación es la fabricación de dinero inorgánico. El gobierno en años anteriores pues lo ha hecho aceleradamente, como si se ha inyectado el aparatico de generar dinero, y ese dinero sin valor es lo que ha venido generando esa hiperinflación. Eso se ha detenido un poco y por consiguiente ha mermado un poco esa hiperinflación que nos ha venido ahogando. Ahora, a estas alturas el gobierno tiene que estar consciente que eso es un hecho efectivo para que se produzca la hiperinflación, o por lo menos para que se mantenga. Sí, claro. Fíjate que en otras entrevistas nosotros hemos hablado del caso de la dolarización. El dolarizar una economía permite frenar un tanto la inflación. Lo que pasa es que nosotros tenemos una dolarización de facto, ¿ok? Porque nuestra moneda oficial sigue siendo el bolívar. Y en este caso, esta dolarización de facto, ¿consideras tú que puede frenar o acelerar la inflación? ¿En qué manera influye en todo caso? Bueno, ha disminuido un poco la inflación. O sea, la hiperinflación con la que hemos venido se ha venido disminuyendo. Te repito, no ha desaparecido la inflación, porque el hecho de que salgamos de hiperinflación pasamos al nivel anterior, que es inflación. Seguimos siendo el país con la mayor inflación, pero el fenómeno de la dolarización que se ha venido dando, porque si tú te has dado cuenta, el 70, el 80% de los pagos hoy día se están haciendo en divisa, y de una u otra forma los comerciantes tienen la forma de cómo adquirir bienes y servicios para seguir brindando bienes y servicios a la población. Y aunque no se detienen la inflación en bolívares, sí se ha detenido un poquito a nivel de dólar,
¿ok? Porque o sea, aquí ha había frenado un inflación poco, en dólares pero no también. obstante, aquí es algo insólito. En Venezuela también ha habido inflación de dólares, pero no tan aceleradamente como se vino en el año 2018, en el año 2019 y a finales del 2020, donde fue galopante la hiperinflación. El fenómeno ahorita de la reconversión monetaria, que ya a la fecha ya le hemos quitado 14 ceros a nuestra moneda, pues prácticamente se ha pulverizado el bolívar. Pero no obstante sigue siendo nuestra moneda oficial para el manejo de nuestras operaciones. Pero quiero aclararte que las expectativas son que la hiperinflación ya está mermando, ¿ok? Y pasamos entonces, ya para el 2022, se espera que este primer trimestre, enero, febrero hasta marzo, ya salgamos del fenómeno de la hiperinflación, pero seguiremos estando dentro de la inflación más alta del mundo. En el Pero caso es un alivio, por lo menos. En el caso de la reconversión monetaria que emitió pues el gobierno el año pasado, en el 2021, eso también de alguna manera influye en que merme la hiperinflación y que este trimestre podamos tener esa proyección. Sí, de una u otra forma eso coadyuvó Por lo pues, menos a que se frenase o que hubiese cierta paridad. No obstante, las expectativas son de que el dólar, por el fenómeno inflacionario que se sigue manteniendo, que las expectativas son de que finalicemos a final del 2022 con un dólar aproximadamente en los 10, 12 bolívares. Ahora fíjate, aproximadamente. de alguna manera, inclusive digamos, quitarle lo que hace el gobierno en cuanto al tema del manejo de los dólares en el país, que ya es libre, no es delito. Eso también de alguna manera coadyuvó a la dolarización de facto. Sin embargo, hay una diferencia entre los comerciantes, es decir, los que compran bienes y servicios en dólares y lo venden pues ofreciéndole un monto de la ganancia para sus locales, y la industria. O sea, la industria de alguna manera se impacta igual que los comerciantes a los efectos de manejar sus bienes y servicios en divisas. Sí, claro, porque acuérdate que nosotros todos nuestros bienes son en la mayoría importados. Nosotros aquí en Venezuela no somos un país productor como tal. Nosotros, lamentablemente, y eso no viene de ahorita, de años anteriores, nos acostumbramos a vivir a las rentas petroleras. Nunca se desarrollaron otro tipo de actividades económicas para que tuviésemos un suplemento a la hora de que el petróleo o los precios descendieran del petróleo. Entonces, por consiguiente, las divisas siempre van a ser necesarias para los comerciantes, para las industrias, que de una u otra forma requieren de los dólares para la adquisición de bienes y servicios. Ahora bien, el nivel de importación a nivel de estas empresas ha crecido un poquito, pero a nivel del Estado ha disminuido. ¿Por qué? Porque el Estado no ha tenido la capacidad, como se dice, para incrementar los niveles de importación como tal. Los anaqueles que se ven hoy día es producto de la dolarización de los comercios que tienen dólares para adquirir bienes y servicios e importarlos. Pero ¿a través de qué? A través de la misma economía que se ha venido manejando, no a través de políticas fiscales o políticas económicas implementadas por el gobierno. Lo que ha hecho el gobierno para tratar, y que considero que es lo mejor que debe seguir haciendo, es frenar la fabricación de dinero inorgánico, porque ese es el motor para disparar la hiperinflación. Entonces los dólares siempre, para las industrias, para los comercios, ellos los siguen adquiriendo a través de nuestra economía formal como se viene desarrollando. Que ya inclusive los bancos lo ofrecen los cambios. Sí, bueno, los bancos están dando los créditos bancarios, pero siempre con una unidad de referencia que es la que mide el dólar en función a los préstamos que se estén dando. Es decir, los bancos te están financiando, pero acuérdate que el encaje legal no lo han disminuido. Todavía está parado sigue siendo el crédito. alto el encaje legal, y es importante entender que en la medida que el encaje legal sea alto, hay menos acceso al crédito. ¿Por qué? Porque los bancos están restringidos de prestar dinero, y si tú no le inyectas dinero a la economía de una u otra forma, pues sencillamente esas industrias que requieren de divisas, que requieren de préstamos, van a estar frenadas para desarrollar el aparato productivo. Pero el soltar, lo que piensa el gobierno, el disminuir demasiado el encaje legal, posiblemente va a inundar el mercado de monedas, de bolívares, que puede también contribuir a generar lo que es la hiperinflación que se ha venido desarrollando. Pero la hiperinflación no tiene nada que ver con las políticas sociales, con todo ese dinero que dan a través del... Bueno, es que justamente eso ha sido uno de los grandes errores. A mí siempre me preocupa cuando sale que van a dar el bono tal, el bono, en fin, se inventan N cantidad de bonos, porque esa cantidad de bonos que el gobierno hace para el beneficio de la sociedad, de una u otra forma se revierte en un perjuicio,
porque por un lado le está dando el bono como lo quieras llamar, porque el bono de la guerra, el bono de producción, el bono, en fin, indistintamente el nombre que le pongas a ese bono, ese dinero inorgánico que se está fabricando para distribuirlo a la masa de la población, pero que después se va a revertir en una mayor inflación en los bienes y servicios. Ahora fíjate, ahí digamos que en la población siempre la expectativa y de las posibilidades de que crezca la economía, que las cosas mejoren en el país para todos. Inclusive hay muchísima gente que está fuera de Venezuela que quisieran ver un cambio para regresar a su país. Muchos viven por allá pagando alquiler y en condiciones que no son las más óptimas y tienen aquí sus viviendas, etcétera, etcétera. Es decir, el crecimiento de la economía en Venezuela es una expectativa y una ilusión que tiene la mayoría de los venezolanos. Con todas estas características y con todo esto que hemos conversado, ¿existe la posibilidad que crezca la economía este año 2022 en Venezuela, que mejoren las cosas para todos los ciudadanos en este país? Bueno, acuerda que los niveles de pobreza que estamos viviendo actualmente son bastante críticos. Aquí los niveles de pobreza están en el orden del 90% de la población. Y de pobreza extrema estamos hablando de un 75% de la población, sobre todo en las zonas, no tanto en la zona metropolitana, en la área capital, en Miranda, pero en otros estados, periféricos, pues la crisis económica y la pobreza extrema, pues mira, no se va a salir en este año 2022. Lo más importante es disminuir la hiperinflación, que ya si se quiere, se aspira y se espera, son las proyecciones de economistas, pero recuerda que uno de los inconvenientes que se tiene para uno poder sacar proyecciones es la falta de información que deja de emitir el gobierno, pero no obstante, empresas especialistas se dedican a hacer eso y se estima que a mediados de este primer trimestre la hiperinflación disminuya. Ya el que eso llega a un nivel de inflación, se puede abrir el camino a un leve crecimiento, pero no es un crecimiento que vayamos a pensar que vamos a salir de la pobreza que hemos venido, porque acuérdense que este golpe viene de hace desde el año 2013, sobre todo la economía se fue deteriorando fuertemente y fue muy golpeada en 2017, 2018 y 2019, entonces no podemos pretender de que en este nuevo año la economía vaya a tener un crecimiento sustancioso. Es un crecimiento muy leve, de hecho se estima de que el Producto Interno Bruto crezca aproximadamente en un 4, 5, 6% máximo. Ahora, ¿cuáles son los aspectos, digamos, de la economía que harían propicia ese crecimiento y la paralización de la hiperinflación? Aparte de lo que tú dices de no emitir dinero inorgánico, pero ¿qué otros factores pueden incidir? Mira, yo diría que una de las cosas más importantes es atraer las inversiones, ¿ok? Pero atraer las inversiones implicaría un cambio a nivel de políticos o de políticas. No sé si es de política o de políticos, porque en un país donde hay cierta incertidumbre para invertir, pues eso ahuyenta a los inversionistas. Aquí en Venezuela lo que hace falta son inversiones. Estamos necesitando, estamos como si se hambrientos de que aquí se inviertan. Y Venezuela puede ser un país potencialmente atractivo para los inversionistas, pero siempre y cuando existan leyes que garanticen al inversor la recuperación o el retorno de su inversión. Entonces, si tú no atraes los capitales extranjeros, si no creas un escenario para que ellos inviertan aquí, difícilmente podemos desarrollar el aparato productivo, porque la economía hay que reactivarla y para reactivarla se requiere de inversión. En el caso que, digamos, que se den las condiciones y que pudiese comenzar un proceso de reactivación de la economía a través de capitales foráneos que pudiesen tener esa confianza para invertir en Venezuela, nos gustaría que en la próxima parte hiciéramos el análisis de las posibilidades y de los sectores que serían susceptibles a ser tomados en consideración por inversores extranjeros. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención el tema de la infraestructura en Venezuela, que tiene unos precios muy bajos, quizás hacer inversiones para a futuro, o si la industria pudiera, ¿qué sectores de la industria ves tú como posibles o susceptibles a ser tomados en consideración? En la próxima parte vamos a hablar de este interesantísimo tema con nuestro invitado, Alfredo Dávila. Informativo Mira TV está en ti.
Continuamos, amigas y amigos, en la entrevista. Hoy estamos conversando con el licenciado Alfredo Dávila, precisamente acerca de las perspectivas económicas para Venezuela en este año 2022, y quedamos para conversar con él acerca de cuáles serían los sectores, digamos, susceptibles a ser tomados en consideración por posibles inversores extranjeros. Pues sabemos que el mundo ve a Venezuela como una tierra de gracia, de muchísimas posibilidades por sus diferentes sectores naturales, etcétera, y además inclusive en el área de los hidrocarburos, todo eso. Pero tiene que haber una política que dé apertura a esos sectores. Pero ¿qué has analizado, qué piensas tú como especialista y estudioso de estos temas que se pudiese considerar? Muy bueno lo que tú acabas de decir con respecto a los grandes recursos que nosotros disponemos, porque a nivel de la industria petrolera, pues somos el país con la mayor reserva de petróleo del planeta, ¿ok? Somos el 8º país con la mayor reserva de gas del planeta, y lo que se padece aquí para que las personas tengan gas, ¿okay? Y lo que se padece aquí por el problema de la gasolina. Somos el 5º país con la mayor reserva de agua dulce del planeta, o sea que nuestros recursos naturales es insólito que con todo lo que tenemos y en las condiciones en que está viviendo el venezolano, pero bueno, eso es un tema que no viene de ahorita, viene de hace muchos años atrás. Con respecto a tu pregunta de cuáles son esos nichos o sectores de la economía, al principio o anteriormente mencionaste el sector inmobiliario. Más bien es uno de los sectores que más ha sufrido la situación, porque uno de los sectores de la economía que reactiva más la economía es el sector de la construcción. Y las condiciones en que ha estado nuestra economía ha hecho que se deprima el valor de los inmuebles, y por consiguiente eso ha atado también al sector de la construcción. Fíjate que normalmente cuando uno le preguntan qué puedo hacer yo para proteger mi dinero, uno normalmente le puede decir a las personas, bueno, o compra divisa, o compra una criptomoneda, o invierte en activos, ¿ok? Es decir, cuando nos referimos a activos, en inmuebles. Pero ya ahorita invertir en inmuebles también es un riesgo, porque se han depreciado tanto de que se ha desvalorizado su valor. Entonces lo que hay que buscar de invertir más bien serán en divisa, en criptomonedas, en ese tipo de opciones. En cuanto a cuáles son los sectores de la economía que más están siendo prósperos, mira, en primer lugar yo colocaría el sector alimento, el sector farmacéutico, el sector de la salud, vamos a llamarlo así, ¿ok? El sector de la salud, el sector de los alimentos, el sector de comercio. Un segundo sector vendría a ser el sector de la prestación de servicios, el área del cuidado personal, y otros nichos que se han venido desarrollando porque se están comercializando a través del dólar como tal. Nosotros, acuérdense que no somos un país productor como tal, todo lo traemos de afuera. Pero eso lo que traemos de afuera de una u otra forma nos permite, como se dice, prestar bienes y servicios, y esos sectores de la economía, el sector salud, el sector comercio, el sector alimentación, inclusive el sector tecnológico también, son sectores que de una u otra forma han venido creciendo paulatinamente y que crecen porque por naturaleza propia. Pues, por ejemplo, en el caso hoy día, bajo el tema de la pandemia que se está viviendo, pues las industrias de la salud, pues sencillamente son una de las que están teniendo mayores beneficios. Un sector que va bien está preocupando, si se quiere, es la banca, ¿ok? Porque la banca inclusive se estaba mencionando de que está registrando pérdidas, pero es porque sencillamente el problema de no prestar dinero, el encaje legal lo tiene frenado a ello. Pero la banca en otros periodos ha sido uno de los sectores de la economía que mayor éxito y mayores superávit o rentabilidad ha tenido. Claro, porque mientras la gente no tenga los créditos, no tiene las relaciones con los bancos. Claro, y los bancos de qué viven, los bancos viven de captar recursos y prestar esos recursos, y en ese diferencial ellos toman una porción que es la ganancia de ella, pues. Pero entonces es un sector que está también un poco deprimido, pues. Pero sí, el sector alimento, el sector salud, el sector de los bienes y servicios, esos son sectores que pueden ser muy atractivos para los inversionistas. Ahora bien, pero eso es únicamente como para mantener la economía a flote. Pero lo que puede hacer que se dispare la economía es reactivar la industria petrolera, ¿ok? Es triste pensarlo, pero no. O sea, la renta seguiría siendo el estigma económico en Venezuela. Sí, claro. Porque no la producción industrial, por ejemplo. Sí, no, eso también sería importantísimo, porque aquí el problema que hubo o que ha habido siempre es que descuidamos otros sectores de la economía porque nos encerramos en que porque teníamos petróleo, no hicimos más nada. Pero hoy día lo que pudiese hacer es tratar de reactivar la industria petrolera, porque está en quiebra. Porque es más rápido. Pero sí, pero se tardaría más, pero requiere de muchas inversiones.
Yo creo que para hay llegar a hay los... que traer gente de afuera para que Sí, porque mira, le nosotros meta en el año pecho. 99 estábamos produciendo alrededor de 3.5 millones de barriles diarios y las expectativas era llegar a 5 millones. Yo creo que hoy día ni siquiera 300.000 barriles se estará produciendo, o muchísimo menos, ni siquiera estamos produciendo para el consumo interno, a pesar de que si observas un poquito, últimamente el nivel de surtirse uno de la gasolina Ha mejorado ya un poco. ha disminuido eso, porque de una u Las otra colas forma, y la cosa. sí, de una u otra forma se está tratando de reactivar, pero todavía es insuficiente. Ese sería el sector más ideal donde grandes inversionistas pueden invertir, pero tienes que tú reabrirte para las inversiones extranjeras, o sea, Y dar seguridad, certeza, ¿no? dar seguridad, porque ¿qué es lo que busca todo inversionista? Mira, todo inversionista lo que busca es primero la rentabilidad, la seguridad y la liquidez. Y que, o sea, la liquidez, que tu dinero lo puedas disponer en el momento que tú lo quieras retirar, y que rentabilidad es que te genere, y que haya un entorno político que te garantice a ti la no confiscación, la no expropiación, porque esos han sido errores que se han venido cometiendo y lo que ha hecho es, o lo que hizo fue ahuyentar. Aquí en Venezuela se han cerrado más de 4.000 empresas que de una u otra Una forma... locura, ¿no? de una u otra forma eso es lo que ha hecho que nuestra economía esté como esté. Más bien, tú hace rato mencionaste las personas que están en el extranjero. A pesar de que esas personas que están en el extranjero, de una u otra forma, ellos envían sus remesas a sus familiares. Eso es y parte eso es de una los dólares fuente, que andan eso por es ahí, una ¿no? fuente de los ingresos que entra a la economía, que se inyecta para que la economía y las familias dispongan de recursos para poder mantenerse. Porque mira, con el sueldo que está pulverizado, porque los sueldos de la administración pública están menos de $3. Claro, no. ¿Ok? Y los sueldos de las empresas privadas hoy día están pagando en dólares y en el orden promedio entre 50 y 70 dólares aproximadamente, o sea, mucho más que trabajar en la administración O sea, pública. yo creo que el salario mínimo establecido no es vinculante con la realidad. Claro, pues ni es que estamos siquiera hablando de 7 es como bolívares, que no o sea, existe. por favor, $1 y pico. O sea, no es un salario, O sea, ¿quién va a realmente. vivir con eso? Cuando en otras economías los sueldos están en el orden de los $250 mensuales, 200, 300, 180, si lo ves en Ecuador, Perú, Bolivia, en esos países, y aquí ni siquiera $2. Pero aparte de eso, todo carísimo, ¿no? Inclusive Hay que hasta la ver lo misma que cuesta Cuba, su yo creo que mercado Cuba aquí. el sueldo mínimo debe estar como en $12, $13, $15. Que tampoco El es una sueldo cosa para... pero es muchísimo más de lo que percibimos nosotros aquí. Qué locura. Como tal, entonces el salario como tal del venezolano, que es el eslabón dentro de estas cadenas, es el más perjudicado, pues la cadena de los trabajadores, porque su salario se ha pulverizado. Y eso que va a ocurrir, que su calidad de vida, el acceso a la alimentación para ellos sí va a ser mucho más, como se dice, le va a costar adquirir esos bienes y servicios con un sueldo tan pulverizado como hoy día lo tenemos aquí en Venezuela. El tema de la pandemia ha afectado a muchísimas personas y comerciantes en el mundo, inclusive grandes restaurantes, hoteles han tenido problemas serios económicos, pero en el caso de Venezuela, que ya venimos pues tan valientes, la pandemia digamos que fue también otro impacto más. Sí, ¿no? claro, claro. ¿Cómo seguirá la pandemia? Que hay proyecciones que supuestamente esto va a seguir más o menos por 6 años, el tema de del contagio, de la migración. Sí, eso. De hecho, yo siempre he considerado que por lo menos esto iría a durar unos 5 años aproximadamente, ¿ok? Claro, con todas las medidas de seguridad o de bioseguridad que había que tomarse, pues sencillamente uno todo lo que está buscando es evitar el contagio. Pero eso no puede ser motivo para que todos nos quedemos encerrados, porque si no así entonces la economía no va a funcionar. La pandemia como tal va a seguir estando, tenemos que acostumbrarnos a convivir con esta situación país, porque no es aquí nada más, es a nivel mundial. Y eso ha generado crisis en muchos países, inflación en otros países. O sea, la inflación se ha disparado en otros países, pero cuando hablamos de inflación en otros países estamos hablando de una inflación de un 5%, de un 6%. Aquí no, aquí la inflación pasó en 1000%. La de, por ejemplo, colocar el 7x7 y paralizar a las personas por varios días. Este año, por ejemplo, ¿cómo lo evalúas tú aquí en Venezuela? Que paralizarlo, o sea, crear... O sea, que si sí. 7 días para que no vaya la gente a trabajar. No, yo creo que eso ya no debería continuarse porque de una u otra forma nosotros estamos partiendo del hecho de que la vacuna se están aplicando, ya viene una tercera dosis y de una u otra forma el quedarnos confinados, encerrados, eso no va a generar productividad. Hay que salir a la calle, hay que sencillamente convivir con el COVID como lo hemos estado haciendo, pues, ¿ok? Pero no encerrarnos porque así no vamos a prosperar como tal, pues.
Ya para finalizar y para tener un diagnóstico de un especialista pues de reconocimiento como tú para este año 2022, ¿qué debería hacer pues el venezolano para mantener lo que tiene y para tratar de crecer y mantenerse a flote en toda esta situación entre la pandemia, la inflación, la hiperinflación y todo lo que sabemos que vivimos en Venezuela? Bueno, mira, hay que buscar de desarrollar emprendimientos empresariales porque si nos quedamos pensando en la condición de asalariado, sobre todo dígame lo que te acabo de decir ahorita, los empleados de la administración pública, de una u otra forma, con eso no tienen posibilidades de salir a flote. Entonces mi recomendación es buscar alternativas, nichos. Acabo de decirte los sectores de la economía, muchas familias han hecho emprendimientos y han salido muy bien para de una u otra forma tener el sustento del día a día, ya sea desarrollando actividades dentro de su casa para vender, el delivery, la distribución de alimentos. O sea, hay que buscar ciertas alternativas, pero lo peor que tú puedes hacer es quedarte encerrado en tu casa y no hacer nada, porque ahí no te va a llegar el alimento como tal. Entonces yo considero que el desarrollar cualquier tipo de actividad dentro del área de la salud, dentro del área de los alimentos, del comercio, de la intermediación, en todo eso, desde tu hogar, tú lo pudieses hacer, siempre y cuando tomes todas las medidas de seguridad. Actualmente, los bancos están dando créditos, pero te estoy refiriendo a bancos, por ejemplo, Banco Bicentenario, Banco de Venezuela, microcréditos a pequeños emprendedores. Claro, no estamos hablando de que sean miles y miles de dólares que le den, pero algo como para que ellos justamente, aunque sea una economía artesanal y desarrollen algo artesanal para que le permita el sustento. Con eso no es que se va a mejorar la economía del país, porque te repito, nuestra economía se va a mejorar en la medida de que vengan inversiones de afuera, grandes inversionistas, se reactive el aparato productivo, se reactive la industria petrolera y ahí Venezuela comienza a ver otra visión. Pero en el 2022, pensar que vamos a salir de la pobreza como tal, no, se va a seguir manteniendo los niveles de inflación más altos, pero con la pequeña ventaja de que la hiperinflación que nos venía ya, como se dice, asesinando el bolsillo del venezolano, pues ella se aspira a que ya desaparezca dentro de dejar de estar paralizados y acción. Y va a venir después de la acción. Ya que desapareciendo esa hiperinflación, pues sencillamente viviremos en inflación y buscaremos alternativas para desarrollar cada quien su actividad económica y bueno, su sustento. Pues. Alfredo, muchísimas gracias, como siempre un verdadero placer conversar contigo. Y igualmente, bueno, gracias por la invitación y bueno, siempre dispuesto a colaborar y contribuir en dar lo que uno poco pueda manejar y saber. Muchísimas gracias. Alfredo Dávila, pues administrador y contador público colegiado, estuvo con nosotros para hablar de las perspectivas económicas en Venezuela para este año 2022. Nosotros, como siempre, con todo el cariño, nos despedimos de ustedes a nombre de nuestro director Antonio Abrantes y quien tuvo el inmenso placer de estar aquí compartiendo, la periodista Daisy Oropesa. Así que sigan con nosotros en nuestra programación y feliz tarde. Informativo Mira TV está en ti.